respeto a ustedes que llegaron a la hora en punto, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión en línea. Entonces, me confirman si me están escuchando, si me están viendo, si están viendo la diapositiva, por favor, para poder iniciar. Daniel. Sí, señor. Perfecto. Bueno, Lady, gracias, Daniel, David. Entonces, en este momento estoy iniciando la grabación, la cual será publicada el día lunes, a primera hora del día. En las primeras horas del día publico la grabación del día de hoy. Les doy una cordial bienvenida. Les habla el instructor Héctor Andrés Ipamocha. Soy instructor transversal de una ficha que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Vamos a vernos durante las 4 semanas siguientes, arrancando por esta. Es una ficha que cierra el 9 de septiembre, tiene como inicio el 5 de agosto y como fecha de cierre el 9 de septiembre. Vamos a tener 4 sesiones en línea. Vamos a hacer 4 evidencias evaluativas y ahorita les mostraré en las diapositivas a detalle. Soy instructor del SENA, de esta bonita entidad. Hace 3 años me vinculé con el SENA como instructor virtual. Yo soy abogado de profesión. Soy abogado ya hace unos 15 años, tal vez, si mi memoria no me falla. Y me especialicé en el derecho laboral y en el derecho constitucional. Tengo 2 especializaciones, una en constitucional y una en derecho laboral. Hice una maestría, soy magíster en derecho de la empresa colombiana, una rama del derecho que abarca pues en varias ramas que tienen que ver con la vida empresarial, con el sector empresarial. Por ende, pues trabajo también como abogado litigante. Yo llevo casos, asesoro a empresas, a personas. Soy profesor, como les cuento, del SENA. También soy profesor universitario. Y soy profesor hace muchos años. Antes de ser abogado ya era profesor. Tal vez unos 20 años que llevo yo de profesor. Y he pasado por todas las etapas: profesor de colegio, profesor técnico, tecnólogo, profesor profesional, profesor de especializaciones. Y mi tiempo lo alterno entre la cátedra y el ejercicio del derecho. Son 2 cosas que disfruto hacerlas, que me gusta, que me apasionan y que se complementan. La profesión de ser profesor, de ser instructor, como lo llamamos acá, es una profesión muy bonita. Pues durante 4 semanas vamos a hacer un barrido del derecho constitucional en los aspectos que cualquier ciudadano o ciudadana colombiana o colombiana, incluso extranjero que vive en el país o extranjera, debería conocer. Es importante ustedes que dentro de su formación académica y su formación como ciudadanos y ciudadanas tengan conocimiento de la Constitución. Vamos a hablar de derechos y deberes constitucionales y de mecanismos de protección. Entonces aquí vamos a hablar de cuáles son sus derechos individuales, sus derechos colectivos y cuáles son los mecanismos de protección. Entonces iremos a ver por allá el derecho de petición, la acción de tutela, las acciones populares, las acciones de grupo. Herramientas muy importantes y de gran utilidad para cualquier circunstancia que creamos que nos vulneran derechos, en este caso derechos fundamentales.
Y vamos a darle un enfoque también a ver cuáles son los derechos y obligaciones laborales colombianos. Ahora mismo el derecho laboral colombiano cambió, está recién salida del horno una ley que modifica el derecho laboral en Colombia. Entonces la vamos a ver acá. Perdón, vamos a ver cuáles son los principales aspectos que trae esta reforma laboral, una ley que se llama o se conoce como la ley 2466 del 2025. Apenas entró en vigencia en el mes de julio, fue sancionada por el presidente Petro, lo vimos en televisión allá en el Museo Quinta de Bolívar, el 25 de junio del 2025. Entonces, a eso nos vamos a dedicar. La invitación es a que le saquen el mayor provecho a esta transversal. Es una transversal que es obligatoria de ver por parte de la misma Constitución colombiana. El artículo 44 de la Constitución colombiana dice que todos aquellos que estudien en el nivel técnico, tecnólogo o profesional deben ver la Constitución colombiana. Entonces es una transversal. Vamos a ver, como les cuento, de una manera muy práctica, dándole una aplicación a la vida real, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno no entiende. Todos los días salen titulares en noticias que van a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, que hay una derogatoria, que el juicio de Uribe se fue para segunda instancia, que hay una ley de estabilidad laboral reforzada, etcétera. Y muchas veces pues uno no entiende, ¿no? Aspectos tan básicos como pedir que me den un medicamento ahora que tenemos una crisis de salud en el país, o que me hagan una operación, o que me den información, o que respeten mis derechos. Son cosas que vamos a tratar acá en el desarrollo de esta ficha. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar durante este mes de agosto viendo derechos fundamentales del trabajo. En esta oportunidad compartimos estas sesiones con 4 programas, con 4 fichas. Aquí están viendo en pantalla. Y súper importante que desde la primera sesión, identifiquen cuál es su ficha, dónde está el material y dónde están las actividades evaluativas. Tenemos servicios y operaciones microfinancieras, aquí está mal escrito, financieras, en las fichas 318, 6364 y 6303. Ustedes en esta ficha, si está aquí el aprendiz o la aprendiz vocero o vocera, para que tome nota y comparta a sus compañeros. Muchos compañeros no se conectan, ven los videos, las grabaciones. Hay un material que encuentran en el módulo 1, guía de aprendizaje 2. Ahí van a encontrar también el material de derechos fundamentales y las actividades de derechos fundamentales. Ya les voy a contar cuáles son y con qué número se identifican. Tenemos también, nos acompañan los aprendices y las aprendices de coordinación de procesos logísticos. La ficha terminada en 7750. Fase 4, actividad de proyecto 7. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde van a encontrar el material y las actividades, porque cada una de las fichas cambia. Tenemos análisis y desarrollo de software, 3070322, fase 4, actividad de proyecto 9.
Y tenemos desarrollo de medios gráficos visuales, 307351, fase 2, evaluación, actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje 7. En cada una de estos programas van a encontrar el material que a continuación les voy a compartir. Si van teniendo preguntas, por favor, pueden levantar la mano. Con el mayor gusto empezamos a aclarar dudas. ¿Están viendo aquí el cronograma? Señora, ¿hay una pregunta? Por ahí escuché una voz. ¿No? Bueno. Este cronograma que están viendo en pantalla, que arranca hoy, la ficha como tal, la asignación es el 5 de agosto al 9 de septiembre. Vamos a tener 4 actividades, 4 evidencias de aprendizaje. En la plataforma, las evidencias para el desarrollo de esta ficha transversal son 12 evidencias, pero 12 evidencias para que ustedes hagan 3 por semana les queda supremamente difícil. Por ende, yo saqué una evidencia que encierra cada uno de los temas y evalúa cada uno de los temas. Vamos a evaluar una evidencia por cada tema que iremos viendo cada semana. Cada semana vamos a ver un tema. Hoy arrancamos con una historia del derecho laboral y con los derechos humanos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De esta explicación y del material guía que les voy a mostrar en un momento, ustedes pueden desarrollar la primera actividad. Es un taller. Un taller es un trabajito que van a entregar sobre la evolución histórica del derecho y los derechos humanos. Un taller que ustedes me van a contar qué evidenciaron, qué les quedó sobre la explicación del día de hoy y sobre el material guía. Evolución del derecho y los derechos humanos. Ahorita vamos a ver eso. La semana 2, viernes 15 de agosto, vamos a tener una explicación sobre los derechos laborales colectivos. Les voy a explicar cómo se hace un sindicato, quién puede entrar a un sindicato, cómo se sale de un sindicato, qué prohibiciones tienen los empleadores, los trabajadores, los fueros sindicales y todo lo respectivo a la huelga y a las negociaciones colectivas, que se van a poner de moda porque cambió la contratación. Con la reforma laboral, ahora los contratos por regla general tendrán que ser a término indefinido. Después se los voy a explicar los cambios que hay para ustedes que son aprendices SENA. Una reforma maravillosa que tiene que ver con los contratos de aprendizaje, que también la vamos a ver aquí a profundidad, pero ahora ustedes van a tener un contrato de aprendizaje que se asimila a un contrato laboral, donde en la etapa lectiva les van a pagar el 75% de un salario con prestaciones sociales, con todo lo que implica un contrato laboral, y en la etapa práctica el 100% con afiliación a pensión, a salud, a riesgos, cesantías, primas, vacaciones, dotación, absolutamente todo. Entonces, para ustedes que son estudiantes, aprendices del SENA, el asunto tuvo un cambio muy bueno, muy bueno. Van a también a ganar experiencia laboral, pero teniendo cotización a pensión, a salud, teniendo vacaciones, primas, cesantías, todas las implicaciones que implica un contrato, valga la redundancia, laboral. Pues vamos a tocar el tema de los derechos colectivos, se llaman. La semana 3 vamos a hacer la sesión el viernes 22 de agosto a las 7 de la noche.
y vamos a ver el derecho constitucional desde el punto de vista de sus derechos fundamentales. Pues vamos a ver todos los derechos fundamentales, vamos a ver acción de tutela, vamos a ver derechos de petición, y les voy a explicar cómo se hace un derecho de petición, cómo se hace una acción de tutela, para qué sirve, cuáles son sus derechos fundamentales, que abarcan 30 derechos del artículo 11 al 41. Y la semana 4 vamos a ver nuestra sesión el 29 de agosto. Ahí vamos a ver todos los derechos laborales. Es la última parte donde vamos a conocer derechos y obligaciones laborales, las sanciones, las multas y los mecanismos de protección. ¿Qué pasa si no te afilian al seguro o tienes un accidente o te acosan laboralmente o te despiden sin justa causa? ¿Qué pasa si hay un contrato verbal? Si trabajas 3, 4 días a la semana, ¿tienes derecho? ¿A qué tienes derecho? Etcétera. Entonces, esa última semana vamos a hablar de algo que se llama el Estado Social de Derecho desde el punto de vista laboral. Vamos a tocar la reforma laboral, todos los aspectos importantes que cambió la reforma en contrato, sobre todo, cómo cambió la contratación. Hay algunos cambios en las cesantías, en el modo de pagar, etcétera. Y eso lo vamos a calificar con un foro. Entonces son 4 evidencias, una evidencia por semana. Aquí está la evidencia GA7, por ejemplo, pero en las fichas cambia ese número. Los de software son 11 y hay otra ficha que son GA2, pero el número siempre es el mismo, el 210201-501. Ese es el número que identifica las evidencias de derechos fundamentales. Siempre van a encontrar, dependiendo su ficha, si es GA7, GA11 o GA2, pero el número es el mismo, 210201-501. ¿Listo? Esa como tal es el cronograma. Cuénteme, por favor, si hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna duda, No, o profe. vamos teniendo claridad sobre el tema. Todo claro, profe. Perfecto. Yo siempre arranco por esto porque dentro de la experiencia que tengo acá, gran parte de la confusión es que uno no identifica cuáles son las evidencias, dónde las encuentra y cuándo van a ser evaluadas. Aquí están en el cronograma están las evaluaciones. La primera hay plazo hasta el 14, esto es muy cortico, entonces son 6, 7 días por evidencia. La segunda va del 15 al 21, la tercera del 22 al 28 y la última del 29 hasta el 5 de septiembre. Sin embargo, todas las evidencias, sobre todo las primeras 3, como entrega tardía, van a estar abiertas hasta el 30 de agosto. Si por X o Y circunstancias usted no pudo entregar una evidencia en el tiempo que es, la puede entregar de manera tardía hasta el 30 de agosto. Solamente la última evidencia va abierta hasta el 5 de agosto. Entonces, la idea es que yo les puse poquitas evidencias. Imagínense donde les ponga 12. Yo ya les he puesto, cuando arranqué la ficha hace 3 años, las primeras fichas les colocaba las 12 evidencias. Y ustedes, imposible, ustedes también tienen otras fichas, ¿cierto? Entonces, yo hablé en su momento con el coordinador y pues me dijo que evaluara, dio la autorización que se podía evaluar 1 o 2 evidencias por cada competencia. Somos 4 competencias, 4 semanas, por ende las dejamos así. La idea es que no complicarlos tampoco y complicarlas porque, pues, la idea es que aprendan acá, que puedan llevar algo para sus vidas prácticas y no que se pongan a un mes a hacer trabajos y evidencias. Entonces, recuerden, aquí les coloco que hay un taller, que es el primer taller que se identifica con GA7, con GA2 o con GA11, perdón,
y el 21.02.01.501. En este caso, evalúa la evidencia A1, EB01. Aquí está abajo, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. No se compliquen haciendo los trabajos. Yo no quiero que me copien trabajos de la inteligencia artificial o de internet y me los peguen. No califico por cantidad, califico la calidad. Si usted me entregó 10 renglones en un trabajo donde usted me plasmó perfectamente lo que entendió del tema, maravilloso. Una portadita donde usted se identifique, me diga qué ficha es, quién es el instructor y sale. Buena ortografía, buena letra, ¿cierto? Buena letra, pues aquí no hay problema porque no la vamos a hacer a mano. Sin embargo, hay aprendices que entregan trabajos a mano por la logística del computador. Es válido también. Yo no tengo ningún problema. Aquí les coloco la primera evidencia, ¿cierto? De nuestra competencia, derechos fundamentales del trabajo. Entonces, eso es, aquí me devuelvo el cronograma. Cada una de las sesiones, lo primero que hago es mostrarles el cronograma. Yo ya se los compartí a sus instructores técnicos, ellos también lo van a publicar, pero yo cada una de las sesiones les voy diciendo, bueno, ya hicieron el taller, ojo, porque ya venció el taller, esta semana hay una infografía, ojo que hay que hacer un cuadro, mire, ya vamos cerrando, ya haber entregado las 3 y nos falta un foro. El asunto es muy fácil, no tiene mucho complique. Vamos a manejar un material, permítanme, se los comparto en la plataforma cada uno de ustedes. En la fase que les compartí, vamos a encontrar este material, ¿cierto? El material se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Aquí hay un menú donde ustedes van a encontrar todos los temas. Para la primera semana, pues son los temas 1, para la segunda semana los temas 2, la tercera semana los temas 3 y 4. Entonces, por ejemplo, hoy arrancamos hablando de trabajo, sociedad, dignidad humana, democracia, derechos humanos, pero pues yo esto se los muestro porque es una guía que tienen ustedes. Sin embargo, yo preparo mis propias diapositivas sobre cada uno de estos temas. Me gusta llevar unas diapositivas. En este material ustedes pueden complementar los temas. Hay unos enlaces, hay videos, por aquí hay PDFs, hay materiales. Es una plataforma que tiene muchos recursos para que ustedes puedan complementar cada uno de los temas. La otra semana pues arrancamos por acá, también tiene enlaces, videos, PDFs, tiene unos formatos maravillosos, que tiene formatos para hacer la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de grupo, la acción popular, la revocatoria, todas lo que vamos a ver. Tienen formatos muy interesantes para que ustedes, y este material lo pueden descargar y tenerlo en su biblioteca, armar una biblioteca. Entonces, ese es el material que lo van a encontrar en cada una de las fases que les comentaba hace un momento. Cada uno de ustedes tiene unas fases, se las voy a repetir aquí para que tomen aquí nota. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Aquí está. Permítame, vuelvo y la busco que se me Profe, perdió. una pregunta. Sí, señora, ¿cómo no? Estas clases quedan grabadas, ¿cierto? Como las otras que nosotros vemos. Sí, claro. Estas clases en este momento ya las estoy grabando. Yo las publico mediante un anuncio todos los lunes en anuncios y en la parte principal de la página en Sayuna, en la parte de abajo, van a encontrar sesiones en línea. Ahí también la voy a publicar junto con un resumen. Entonces publico grabación y resumen y publico el video. Yo subo todo a YouTube. Yo les publico el enlace para que ustedes entren a YouTube y puedan ver la clase posterior.
Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto. Listo, entonces, miren ustedes las fichas donde encuentran el material y las actividades evaluativas. Aquí la dejo 2 segunditos para que la miren nuevamente. Ya todo está habilitado. Estuve revisando esta tarde. Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta o arrancamos con nuestro primer tema. Marcela Ospina, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta, tu duda? Buenas noches. Para confirmar en la ficha de análisis y desarrollo de software, la 307322 va a estar en la guía de aprendizaje. Fase 4, La guía de actividad de aprendizaje, proyecto 9. entonces sería la guía de aprendizaje 9. Sí, Vale, gracias. perfecto. Karen, buenas noches. Tiene la mano levantada. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Quería cuéntame. preguntarle sobre, me dijo que había hay un foro por debatir, yo creo que, pero estoy buscando la plataforma y no lo encuentro. Ok, ¿cuál es tu ficha? Es la ¿Cuál es tu programa? 304, 3136-304. Servicio, Servicios. servicio de operación de financiera. Listo, ya revisamos a ver si es que de pronto no quedó habilitado, pero ya lo revisamos. Pero si hay un foro, aquí te lo muestro. Es el foro final. Por ahora, pues no nos preocupemos. Se llama Foro Estado Social de Derecho, pero ya miro que las evidencias están habilitadas. Creo que por ahora habilité solamente el taller en fecha. Visibles están todas, pero voy habilitando por fechas cada una de las evidencias. Pero ya tome nota para revisar que esté habilitada y la puedan revisar, Karen. Muchas gracias por avisarme. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, con gusto. Listo, entonces, esta es la primera etapa, ya nos presentamos, ¿cierto? Ya les conté cuáles son las evidencias, ya les conté las fechas. Vamos a arrancar con una bonita frase. Cada una de las sesiones yo traigo una frase de reflexión. Hoy les traigo esta, de Ramsey Clive. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Una frase muy bonita, no se nos olvide. Hoy vamos a hablar de derechos humanos. El derecho no hay que mendigarlo, ni agradecerlo. Es simplemente algo que yo tengo por ser humano, los derechos fundamentales. Miren el nombre de la ficha, derechos fundamentales del trabajo. Entonces, un derecho no es alguien que me da, ay, tan buena gente, me dio el derecho, me está pagando las vacaciones, me dio cesantías, me pagó la prima, me está pagando el salario mínimo, no, eso es una obligación. Miren la segunda parte, es algo que nadie te puede quitar. Ahí sí es cuando tengo que reclamar. Los derechos fundamentales son inalienables, no se pueden quitar. Colombia es un estado social de derecho. Para el que no sabe en qué estado vivimos, les cuento que vivimos en un estado social de derecho. Y eso implica que los derechos fundamentales de todos y todas aquí en el territorio nacional son inalienables. Para eso existen los derechos fundamentales que los vamos a ver, arrancando por la vida, la dignidad humana, el trabajo, la educación, la libre locomoción, su libertad personal, el derecho a formar empresa, la presunción de inocencia. Hay 31 derechos fundamentales que nadie nos los puede arrebatar. Entonces, con esa frase arranco. Vamos a hablar hoy de la evolución histórica del derecho laboral. Aquí vamos a hablar del derecho laboral, pero tenemos
que saber de manera muy práctica qué pasaba antes y por qué estamos hoy como estamos. Y podemos mejorar, ¿cierto? No somos el mejor país en derechos laborales y constitucionales, no lo somos, pero no somos el peor. Y tenemos buenos derechos. Aquí las leyes son muy buenas, lo que pasa es que la gente no las hace, no las exige y muchas veces las desconocemos y por eso la gente abusa del derecho. Uno en este siglo en que vivimos, en este año 2025, uno no debe permitir que abusen de sus derechos, ni laborales ni constitucionales. Hay herramientas, se demoran, sí. Hay, desafortunadamente, una demanda se demora, una tutela se demora menos, un derecho de petición también, pero hay unas herramientas que vamos a ver acá. Entonces, vamos a arrancar hablando de la evolución histórica del derecho laboral, de manera muy sencilla, en unas fases muy prácticas. Entonces, Colombia, respecto al derecho laboral, pues tuvimos nuestra primera fase en la época precolombina, y era la época antes de que llegaran los señores españoles a colonizarnos, a invadirnos, ¿cierto? A esclavizarnos, a traernos los males que no teníamos. Aquí no teníamos ni siquiera gripa. Cuando usted acá vivía en Colombia en la época precolombina, no existía ni la gripa, con eso les cuento. Entonces llegaron, esa época era muy bonita, sí habían guerras también, peleas internas entre los habitantes, ¿cierto? Los indígenas, los precolombinos, pero había una forma de trabajo y de organización laboral muy bonita, que era el trabajo en grupo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el término minga o no lo han escuchado? Cuéntenme, por favor. Eso hace parte de un grupo indígena. Tiene que ver con los indígenas, pero es una práctica ancestral, no solamente en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y aún en Colombia, en algunos grupos se practica, afortunadamente, en Vera, en los Arhuacos. Entonces, esa época de trabajo era un trabajo colectivo. No había una remuneración, no había ninguna ganancia más que la reciprocidad y la ayuda mutua. Si usted quería hacer su casa, pues se la ayudaban a hacer todos los miembros de la comunidad. Si usted quería hacer un camino, lo hacía. Si usted quería hacer una siembra o cosecha, lo hacía. Y así se llamaban las mingas de trabajo. Entonces, la primera forma de trabajo que tuvimos nosotros en Colombia y la más pura se llamó la minga. Ahora hay grupos indígenas en la actualidad que la profesan. La Sierra Nevada de Santa Marta, arriba tú vas y miras los grupos que están allí, los guayú, y ellos si van a hacer una casa, se unen todos, si hay una siembra, si hay una comunidad, pero eso viene desde esa época. Entonces, esa fue la primera forma de trabajo que tuvimos en el país. Viene la época colonial, fue una de las peores épocas que tuvimos en Colombia respecto a la situación laboral. Esa época colonial fue cuando llegaron los señores indígenas aquí en Colombia. Ya conocemos la historia del señor, de la Niña La Pinta y la Santa María, ¿cierto? Entonces llegaron acá y esa tradición que teníamos acá en Colombia se termina y prácticamente pasamos a ser unos esclavos donde trabajamos hasta morir, ¿cierto? En agricultura, en minería, en construcción, con largas jornadas laborales, incluso todo el día, 10, 20, 15,
15, 20 horas trabajando. Era una época de explotación pura. No habían derechos ni constitucionales ni laborales. Usted ni siquiera tenía derecho a tener un nombre. No tenía derecho a tener un nombre. No tenía derecho a tener propiedad. No tenía derecho a tener una remuneración, salud, absolutamente nada. ¿Cierto? Predominaba algo que se llamaba los sirvientes y los esclavos. Los sirvientes estaban un poquito más arriba de los esclavos, que desempeñaban otras labores más que todo domésticas, pero igual era un trabajo, entre comillas, trabajo sin remuneración. Ese periodo de la colonia duró del siglo XVI al siglo XIX. Entonces, aquí perdimos todo lo que veníamos acá, ¿cierto? La independencia de Colombia rescató algo de las tradiciones colombianas. Durante este periodo de la independencia, ustedes saben que Colombia se independizó en 1810 y se acabó la esclavitud en 1815. Casualmente tuvimos un festivo, el 7, celebrando una batalla muy importante que se dio posterior a la independencia de Colombia. El problema de la independencia de Colombia es que como las tierras quedaron sin dueño, porque las tierras, los negocios eran de los españoles, todo se iba para España en barco, ¿cierto? Pues en esa época de 1810 a 1819, que antes de la consolidación de la Gran Colombia, pues pasó algo que se llamaba la patria boba. ¿Alguien recuerda por allá en el colegio ese término o en otra educación que hayan tenido? ¿Se acuerdan de la patria boba? ¿Nadie recuerda qué es la patria boba? Pues les cuento. Al irse los españoles, las tierras quedaron sin dueño y habían dos grandes grupos que eran los federalistas y los centralistas. Los centralistas a cabeza del señor Antonio Nariño, los federalistas a cabeza del señor Camilo Torres, y empezamos a pelear por hacernos dueños de las tierras, de los cultivos, de los negocios. Y nace algo que se llamó el feudalismo. Entonces duramos la patria boba se conoció de 1810 al 16. Patria boba porque nos matamos y nos agarramos internamente. Hubo cientos de muertos, miles de muertos, internamente por apropiarse del país, después de que sacamos a los españoles. En esa época que están viendo acá en pantalla, la independencia en el siglo XIX, pues nace un sistema que se llamó el feudalismo. El feudalismo. ¿Alguien recuerda qué es el feudalismo? Estamos aquí apenas recordando historia. ¿Nadie recuerda? No, señor. ¿Por qué tan callados? La consigna era la tierra como fuente de poder. Había Un sistema social, político y económico que predominó en Europa. sí, venía de Europa, llegando a Colombia, y hablaba de qué? De la explotación de las tierras, ¿cierto? La explotación de las tierras era una relación entre el señor feudal, dueño de las tierras, entre los campesinos y siervos, que eran los que cultivaban las tierras, producían, ¿cierto? Grandes porciones de tierras llamadas feudos, que eran autosuficientes y trabajaban los siervos, eran unos esclavos modernos, y ahí se empezaron a ganar unos pequeños derechos laborales. Ya no trabajábamos hasta morirnos. Trabajamos 8,
10, no, trabajamos 12, 14, 15 horas, pero le pagaban a uno, sí, pero en especie. Entonces, el pago era parte de la cosecha, el derecho a vivir en la tierra, y pues los nobles, que eran los dueños de las tierras, compartían una mínima cantidad con los siervos, con aquellos que cultivaban la tierra, que cuidaban los animales y que hacían ricos a los señores nobles. La iglesia fue algo que nos dejaron los españoles. Entonces la iglesia tenía una afinidad gigante y una influencia muy grande, y la mayoría de tierras las controlaban las iglesias, ya cobraban diezmos, ¿cierto? Y las leyes que empezaron a regir en ese momento eran unas leyes que tenían como concepto general la influencia de la iglesia. Eran leyes confesionales, o sea, si usted robaba, se iba para el infierno. Si usted mataba, se iba para el infierno. O sea, eran unas leyes que estaban basadas en los preceptos de la Biblia. Así, poco a poco, para no aburrirlos aquí, fuimos creciendo en el campo laboral. Después vino otra etapa, en el siglo XX, y antes del siglo XX, pues vino la época de la Revolución Industrial. Ustedes se acuerdan de la Revolución Francesa primero y la Revolución Industrial. Las dos jugaron una influencia gigante en que los derechos laborales empezaron a nacer, sobre todo la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa que arranca pues en Francia, en Europa, en 1789, tenía como finalidad los derechos del hombre. Entonces se abolieron los trabajos feudales, ¿cierto? Se acabó la servidumbre en el mundo, y aquí en Colombia, pues lógicamente. Y esos privilegios que tenían los señores feudales y ese abuso que tenían con los siervos y campesinos se acaban. Entonces nace algo que se llama la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos los mismos derechos. Antes no los teníamos. Y usted tenía la libertad de trabajo. Ya no era obligado a trabajar, sino usted decidía en qué trabajar. Pues se crearon grupos de artesanos, grupos de diferentes profesiones que se fueron uniendo para ir pidiendo mejores derechos. Pues gran parte de la Revolución Francesa llega a Colombia y se abolió completamente la esclavitud, la servidumbre, y ya empezaron a haber unos derechos laborales. Y la Revolución Industrial, pues nacen las máquinas de vapor, las fábricas, aumenta la mano de obra en las fábricas, pero también gracias a los sindicatos, a las reuniones de los obreros que se unieron y se asociaron para pedir mejores condiciones laborales, pues cambia el panorama a nivel mundial y a nivel institucional aquí en Colombia, a nivel local, perdón, en Colombia. Entonces ya nace la jornada, ya no eran jornadas de 16, 15 horas, jornadas de 8, bueno, de 8 no tanto, de 10 horas. Había un salario, se quitó el trabajo infantil. Nace por primera vez algo que se llamó la seguridad industrial. La seguridad industrial, ya tenían más cuidado de que los trabajadores no se enfermaran y murieran, y era obligatorio pues que se existiera ese soporte médico que teníamos acá en Colombia. Gran parte de los derechos que tenemos laborales en Colombia y en el mundo nacen por la creación de sindicatos, por la asociación de trabajadores, que fue muy fuerte, y exigieron en Colombia, sobre todo, pues hablando de Colombia,
mejores condiciones laborales. Hay un hecho que quiero contarles que se llamó la masacre de las bananeras. ¿Alguien lo ha escuchado? Lo escribió Gabriel García Márquez en 100 años de soledad y lo han citado muchas personas. ¿Sí han escuchado la masacre de las bananeras? Hay Eso aprendices. Sí, que hubo entre Yo unos no. empleados en las zonas bananeras y murió muchos empleados o algo así fue. Algo vagamente recuerdo de eso. Sí, por ahí va. Entonces, quiero contarles ese hecho histórico, porque como estamos hablando de la evolución del derecho laboral, pues eso marcó un antes y un después en el derecho laboral colombiano. Entonces, les cuento rápidamente. Aquí en Colombia había una compañía que se llamaba la Unit Fruit Company. Después se conoció como la Chiquita Brands. Por ahí sigue vigente, la sancionaron hace poco. Esta empresa era una empresa estadounidense dedicada a la producción y exportación del banano. Resulta que ellos operaban en el Magdalena, aquí en Colombia, y tenían miles de trabajadores. No eran pocos, eran miles de trabajadores, pero los tenían en unas condiciones laborales deplorables. Las jornadas eran de más de 12 horas de trabajo. Eran tan descarados que les pagaban no en dinero en efectivo, sino les pagaban con unos vales que tenían que ser canjeables en las tiendas de ellos. O sea, la empresa tenía supermercado, tenía puesto de salud, tenía almacén de ropa, tenía electrodomésticos, y les pagaban a los trabajadores con vales. Entonces, un vale por tanto, y sí o sí, le tocaba al trabajador ir a gastar el vale, que eran unos vales pues, miserables, en las tiendas de ellos. Vivían en unos asentamientos inhumanos, sin salud, sin salubridad. Dicen que para ese entonces habían más de 25.000 trabajadores. 1928, Ciénega Magdalena. Pues se cansaron los trabajadores e hicieron una huelga. Por primera vez en Colombia, un grupo de trabajadores, más de 25.000, dice la historia, hicieron huelga, pararon el trabajo y se fueron para la plaza principal de Ciénaga Magdalena a protestar. Pues, ¿qué pedían? Pues que hicieran unos contratos, que hubiera una jornada laboral de 8 horas, que les pagaran en dinero y no con vales, que hubiera un descanso, ¿cierto? Y pues que hubiese recompensas o indemnización por los accidentes laborales, que no había. Era lo mínimo. ¿Qué pasó? El señor presidente de entonces, Miguel Abadía Méndez, mandó al ejército para controlar la protesta. Y abrieron fuego contra los huelguistas. Imagínense 25.000 personas, póngale que hayan 10.000. Y empezaron a repartir tiros por todo lado. Nunca se ha descrito un número exacto de muertos, ¿cierto? Según las versiones oficiales, ellos dicen que fueron unas pocas docenas, 30, 40, pero los testimonios, incluso Gabriel García Márquez cita en su novela u obra 100 años de soledad que fueron entre 300 y 1.000 víctimas que hubo. Pues resulta que después de eso, pues se riega la noticia a nivel mundial y en Colombia el mismo presidente que mandó a repeler la protesta empezó a reconocer derechos laborales. Entonces, a partir de ese suceso que les estoy contando en Colombia, pues en Colombia bajó la jornada laboral, se empezó a pagarle a todo el mundo en dinero, a tener descanso obligatorio,
a mejorar las condiciones de salud, en fin. Por eso, todo aquel y aquella que estudia un poquito las normas laborales debe conocer de ese suceso. Cuando veamos sindicatos, les voy a contar otros que han pasado en este país. Entonces, eso se dio allá. En la actualidad, bueno, otro cambio significativo, ya para terminar la historia, fue en 1991. Ustedes, no sé si sepan, pero les recuerdo o les cuento, en 1991 se cambia la Constitución de 1886, una constitución vieja, ambigua e inservible para este país. Gracias a estudiantes como ustedes, todos los estudiantes públicos, se revolucionaron, hubo unas protestas y unas marchas gigantes y se le pidió al presidente de la República de su entonces que citara una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente es el único mecanismo que tiene la Constitución colombiana para modificar o cambiarla en su totalidad. O sea, la Constitución colombiana no se puede cambiar porque el presidente lo diga o el Congreso lo diga. Los únicos que podemos solicitar que se reforme una Constitución en su texto general completo somos nosotros, que somos el poder primario, no se nos olvide eso. De aquí a mañana, si nos llegan a citar a una Asamblea Nacional Constituyente, debemos saber que lo que vamos a pedir es que cambien toda la Constitución. ¿Eso puede ser bueno? Sí. ¿Puede ser malo? Sí. Tenemos el ejemplo de nuestro vecino Venezuela, donde Chávez citó a una Asamblea Nacional Constituyente y cambió la Constitución, no para bien, sino para bien de él, no para bien de los venezolanos. Entonces, en su momento cambiaron la Constitución. Estaba de presidente Virgilio Barco. Le exigieron que citara una Asamblea Nacional Constituyente. Él la citó, algo que se llamó la séptima papeleta, donde fuimos nosotros a votar y dijimos, queremos cambiar la Constitución. Y nace la Constitución de 1991, una Constitución que se conoce como la Constitución de los Derechos. Llegan a Colombia los derechos fundamentales y entre ellos llega el derecho al trabajo como un derecho fundamental. Por eso el trabajo tiene una especial protección. A nosotros no nos debe dar miedo ni temor reclamar nuestros derechos laborales, porque es un derecho fundamental. Y sí recuerdan que al inicio de la sesión les conté que los derechos fundamentales son inalienables. Nadie nos los puede quitar. Nadie. Y el Estado es garante y protector. Para eso están los jueces. Para eso está la acción de tutela. Entonces, en el 1991 se cambia la Constitución. El campo laboral también crece en Colombia en derechos. Nosotros somos miembros de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y generamos políticas con ellos a nivel mundial. Entonces, en Colombia sí nos faltan ciertos derechos. Nos pensionamos muy viejos, ¿no? En este país nos pensionamos mujeres a los 57 años, los hombres a los 62, con 1.300 semanas de cotización. Eso tiene que cambiar. Pero tenemos buenos derechos, ¿no? En cuestión del acoso laboral, de jornada, ahorita disminuyó la jornada a 42 horas, es de manera obligatoria, no es que quiera el empleador, es de manera obligatoria o tendrá sanciones gigantes. Este año vamos para 44, el otro para 42, teníamos 48.
ahí vamos regulando, ¿no? Hay países que tienen jornada de 36 horas, 34 a la semana. Pero hay algunos avances. Les contaba que en el mes de junio y en julio se expide esta ley, la 2246, que reforma el sistema laboral, que en su momento les iré explicando. Trae grandes cambios. Hay unas cosas que los expertos dicen que no sirven tanto, otras que sí. Yo se las iré contando en su momento. Ese es el sistema laboral colombiano, contado en 20 minutos. Les conté, pasamos como 20 siglos, estamos en el siglo XXI, en 20 minutos, pero es importante que ustedes conozcan algunos aspectos del derecho laboral y por qué estamos en este momento así. Bueno, cuéntenme si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, segundo tema, este es cortico, tiene que ver con la Constitución colombiana y es algo que les quiero dejar hoy como mensaje, ¿no? De reflexión. Con el cambio de la Constitución colombiana llega a Colombia los derechos de tercera generación que no teníamos, derechos laborales, derechos ambientales, derechos colectivos, pero esta Constitución de 1991 trae como consigna que el trabajo dignifica al ser humano. O sea, en esta sociedad que tenemos y en este país que vivimos llamado Colombia, gran parte de que una sociedad sea próspera tiene que ver con el trabajo. El trabajo, la sociedad y la dignidad son tres palabras que trae la Constitución colombiana de Colombia, valga la redundancia, de 1991. Esto en Europa, en Francia, en Inglaterra, en otros países, pues llega hace 50 años, 60 años. En Colombia solo llega hasta 1991 con la protección que debería llegar. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que su trabajo debe dignificarlo a usted como ser humano. Para eso, pues el trabajo enriquece y hace parte de la prosperidad de la sociedad. Un país que trabaja, que tenga buen trabajo y que tenga buenos ingresos, tiene una sociedad próspera y digna. Un país que regala todo, que da solo subsidios y que la gente se vuelve perezosa, no hace dignos a los habitantes de una sociedad. Eso está demostrado. En Venezuela te voy a decir que cada cuarto, ya mi mamá hay 4 cuartos, cada cuarto tiene aire acondicionado. Karen, te voy a silenciar el micrófono, que creo que se te abrió. Entonces, no se nos olvide esto lo deberíamos saber todos los colombianos, colombianas y todo aquel que vive en el país, porque la Constitución no discrimina. Aquí se protege por igual al extranjero que al colombiano. Entonces, nace la democracia, todos los cargos en Colombia de elección, somos nosotros los que los elegimos, el alcalde, el concejal, el edil, el gobernador, el diputado, el senador, el representante a la Cámara, el presidente, vicepresidente. Es un país democrático. Que lleguen malos a gobernarnos, la culpa es de nosotros. Que lleguen buenos a gobernarnos, el mérito es de nosotros. Por eso es importante ejercer una democracia con conciencia, que usted sepa de sus leyes, de sus normas, de su constitución y que sepa elegir. Y con eso puede uno criticar. Hay gente que critica y en su vida ha votado. Hay gente que critica, pero no conoce las leyes, por lo menos la Constitución de Colombia. Entonces, la democracia es un aspecto fundamental dentro del trabajo, la sociedad, la dignidad. Los derechos humanos se ven reflejados en los derechos fundamentales que les contaba al inicio. Y algo muy importante, el trabajo como derecho humano fundamental.
Es que el trabajo en Colombia es el que dignifica una sociedad, el que dignifica al ser humano. En Colombia no debe haber esclavitud, ni servidumbre, ni excesos de trabajo. Y nadie debe vulnerar mis derechos fundamentales del trabajo. ¿Cuáles? Pues los que son inalienables, que usted no los puede negociar, que usted no los puede renunciar. Usted no puede renunciar a un salario mínimo. Usted no puede renunciar a trabajar 44 horas a la semana, descansar el domingo. A usted no le pueden negar afiliarlo a pensión, a salud y a riesgos. Y a usted no le pueden negar sus prestaciones sociales, sus vacaciones, su prima, sus cesantías, intereses, su dotación, su auxilio de transporte si gana menos de 2 salarios mínimos. Esos son sus derechos fundamentales. Entonces, hay 3 cositas que quiero hoy compartirles sobre los derechos humanos respecto al derecho que tenemos de un trabajo digno. Entonces, hablemos de dignidad y de derechos humanos. Los jueces, ¿cierto?, en su jurisprudencia, es decir, en sus pronunciamientos, han dicho que hay 3 lineamientos claros en relación con la dignidad humana. Y ustedes me van a contar si sí se cumplen o no. Y esto es lo que le debemos apostar todos. Yo lo he apostado, lo sigo apostando y le seguiré apostando a estos 3. Entonces, póngame en cuidado. La dignidad humana entendida como la autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Ustedes vieron que antes no podíamos hacer eso. Aquí, cuando llegaron los españoles, usted no tenía la oportunidad de ¿qué? De diseñar su plan de vida. No, cuando usted era un vasallo o un esclavo o después en el feudalismo, usted no tenía la oportunidad de diseñar su plan de vida. Ahora sí la tenemos. Y lo subrayo en amarillo, vivir como quiera. Todos los que estamos acá hoy es porque queremos vivir como queremos. Nadie está obligado aquí estudiando, nadie está obligado trabajando. Y todos los que estamos acá estamos luchando, trabajando duro porque queremos vivir como queramos, ¿cierto? Usted es el que diseña su plan de vida. Usted decide si se queda en la casa, si se queda durmiendo, si se queda trabajando, si usted quiere trabajar en un nivel técnico, tecnólogo, profesional, si quiere ser independiente, si quiere, usted lo decide. Vivir como quiera. Segundo, la dignidad humana, entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien. Entonces, en ese diseño del plan de vida, pues todos trabajamos, luchamos, estudiamos porque queremos vivir bien y mejor. Pero eso tiene un esfuerzo. Eso llega con los años, eso no llega regalado y lo regalado se acaba. Entonces, ¿en Colombia podemos hacerlo? Claro. ¿Vivir bien? ¿Podemos? Sí, obvio. No toda la vida hemos vivido bien. Me meto en esa lista, nos ha tocado trabajar, luchar, trabajar en lo que sea, pero como tengo un plan de vida y como estoy luchando por eso, pues ahora estoy viviendo bien y ustedes también. Y cada vez queremos vivir mejor. No ricos ni millonarios. Vivir bien es tener lo básico para que usted pueda, no tenga que pasar necesidades. Pueda educar a sus hijos, pueda salir a pasear, pueda comer. Eso es vivir bien. Y tercero, súper importante, dignidad humana entendida como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales. Es decir, lo que no se ve, lo que no se toca. Y tiene que ver con la integridad física y moral. Y es vivir sin humillaciones. Aquí no tengo por qué aguantarme que el jefe venga aquí a gritarme, que a maltratarme, que a acosarme laboralmente, que a acosarme sexualmente.
Nadie tiene por qué tratar mal a otra persona. Hay leyes laborales muy importantes. La ley 1010, por ejemplo, del año 2006, que es la ley de acoso laboral. Hay una ley que nace el año anterior, el 2024, que es la ley de acoso sexual laboral. Y entonces uno debería denunciar, después vamos a ver los mecanismos, vamos a ver las rutas, y la invitación es a que en este Estado social de derecho, que ya vamos entendiendo en qué estado vivimos, pues podamos vivir como queramos, vivir bien y sin humillaciones. Ese es el trabajo, la sociedad y la dignidad como concepto general que nace en 1991. Esta constitución es muy bonita. Personalmente, si alguien llegara a intentar cambiarla, yo no votaría para cambiarla. Aquí necesitamos crear una cultura de honestidad, de diligencia, de imparcialidad, para aplicar unas leyes que tenemos. ¿Cómo les parece? Cuéntenme, a ver, con eso terminamos, pero sí me gustaría que me contaran qué les pareció este primer tema. Es importante escuchar sus opiniones. ¿Quién se anima? Profe, yo. Señora. Pues esto fue como un repaso de sociales. Cuando usted preguntaba, habían términos que uno decía, sí, yo lo he escuchado, pero como yo creo que a más de uno le aconteció. Recordábamos el término, pero no recordábamos la definición como tal. Entonces, usted decía, no saben, y nosotros en la mente, yo por lo menos decía, no sé, pero no era porque no lo supiéramos como tal, sino que son términos que lo vimos como en sociales. Por lo menos yo lo vi hace muchísimo tiempo, pero sí fue como un recorderis, un breve resumen sobre cosas que pasaron y que aplican. Esto parece más como una clase sociales, profe. Vale, claro. Lo que pasa es que cuando uno tiene 14 años no le para bolas a esto, ¿no? Claro que sí. No le da la importancia de lo que finalmente es entender el estado en que vivimos, ¿cierto? Estado social de derecho. Muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Bueno, profe. Me alegra que haya recordado cositas. Tenemos aquí la mano de Lady. Instructor, buenas noches para todos. Buenas Pues, noches. profe, lo que dijo la compañera es muy cierto. Eso es como recordar lo que a uno le enseñaban en el colegio y no le paraba uno bolas, pero hoy en día y ahora que estamos estudiando una carrera ya profesional, por decirlo así, nos obliga a recordar eso, porque nos tiene obligados a recordar. Y como dice un dicho, el no recordar la historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, sí o sí es necesario que nosotros sepamos de dónde viene y de dónde nace todo esto para que vayamos evolucionando y mejorando, no quedarnos ahí estancados, sino evolucionar en el tema de los derechos fundamentales para cada uno de nosotros. Ok, Lady, muchas gracias por tu opinión, muy interesante. Es que si yo arranco a explicarles a ustedes la próxima clase los derechos constitucionales sin explicarles y recordarles un poquito de lo que ha pasado y cómo estamos, pues arrancamos perdidos. Por eso la guía del SENA y personalmente, pues siempre inicio con ese pequeño recorderis. Entonces ya nos sintonizamos. Creo que hoy hicimos grandes cosas respecto al enfoque de lo que vamos a ver en estas 4 semanitas. Se van a dar cuenta que hay unos temas muy interesantes. De hoy en 8 días tenemos nuestra sesión 2. Les va a llegar la invitación unos 2 o 3 días antes, igual. El enlace siempre va a ser el mismo para conectarse. Lo que cambio es la invitación. El lunes, en la mañana, les compartiré el cronograma, el enlace de la grabación, discúlpenme, y un resumen. Lo pueden encontrar en los anuncios y en sesiones en línea. Marcela, buenas noches. Tienes la mano levantada, Marcela. Buenas noches. Es que estaba verificando en la plataforma, en la Sí. ficha 322, pues las actividades están en la fase 4
pero la guía de aprendizaje, que es la 11, no está cargada. Están cargadas todas las actividades, pero no la guía de aprendizaje. Entonces, por si nos puede habilitarla para poder desarrollar las actividades. Ok. Pero de una vez lo Gracias. hago. Voy a hacerlo de una vez, por lo que no se hace se olvida. Espérame un segundo, entro a Sayuna. Si es que me entra, ¿no? Aquí nos ha tocado tener un poquito de paciencia con Sayuna, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado a ustedes? Me imagino que sí. Sí, de hecho apenas pude ingresar ahorita. Y a veces se pone rebelde. 370, 322. Sí, señora, análisis y desarrollo de software. Listo. Entonces, miremos aquí a ver qué pasa con la guía. Permítame un segundo, por favor. A ver. Y fue que quedó cerrada. Actividad de aprendizaje. Ustedes les toca hacer como mil ¿qué? Ah, sí, está cerrada. Guía 11, oculta para los aprendices. Disponible, mostrar. Alguien me la cerró porque yo la tenía abierta. Listo. Igual para todos y para todas. Yo vuelvo a revisar. Mañana vuelvo a revisar que todo quede habilitado, que quede visible. Por si algo. Sandra Milena. Buenas noches. Tiene la mano levantada. Lo siento, profe. Ah, bueno, pensé que era otra. No. Otra participación. No, Listo. Entonces, pues muchas gracias por trasnochar conmigo. Queremos buscar un futuro mejor, vivir dignamente, vivir bien y sin humillaciones, dice la Constitución colombiana. Los espero y las espero. Le quiero pedir un favor a los aprendices que son los líderes, los voceros, que me envíen un mensaje. Ya les voy a dejar mi correo electrónico o por Sayuna para poder tener un contacto directo en el grupo, ¿no? Es importante que me cuenten si hay alguna novedad, que si hay algún compañero que tiene alguna eventualidad para poder darle manejo. Ahí les dejé mi correo hacipamocha@cena.edu.co. Igual para todos y para todas, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy atento. El lunes les publico la grabación y el resumen y por ahí entre martes y miércoles les llega nuevamente la citación para la sesión 2. Un gusto conocerlos, conocerlas. Espero dentro de 8 días que me participen un poquito más, que pregunten, porque hay que sacarle provecho a esto. La idea es que pregunten, que cuestionen, que pidan ejemplos, porque esto del derecho se aprende es con ejemplos y ustedes son los que preguntan, yo resuelvo. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos de hoy en 8 días. Que descansen, muchas gracias. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao.